Buenos días y bienvenidos a la presentación del taller final de la materia de datos. Este taller final lo desarrollamos Nilson Gutiérrez y Norma Cuellar. El tema principal del taller es Camedoy. Hemos separado el taller en tres partes básicas. ¿Sí? Vamos a arrancar con una fase que va a ser de teoría en general. Después de que pasemos la fase de teoría, vamos a pasar a una fase de hacer en R la parte específica del K-Medoid. Posterior a esa fase, vamos a tener una parte asociada a K-Means, ya que pues se dice que este método de K-Medoid em, se relaciona bastante con K-Means. Queremos hacer una comparación entre los dos métodos o queremos hacer una aproximación, una comparación entre los dos métodos, teniendo en cuenta algunos temas computacionales que hemos observado a lo largo del desarrollo del taller, también el tema de visualización de los dos métodos, estimación del número óptimo de clústeres y que de pronto vamos a querer llegar a concluir qué tan sensible es Camins y si de verdad Camedoix es más robusto que el anterior. La pausa, Sí, no me hiciste ¿qué leer, pasa? pero Hemos determinado el objetivo de este notebook, que lo que básicamente pretende es dar una introducción al análisis de cada DOI y su utilidad, básicamente, y desarrollar algunos modelos. El alcance pues está limitado a lo que ya decíamos, de dar una introducción a la herramienta estadística en RStudio. Las dependencias y las librerías que usamos para hacer el desarrollo de este notebook eh, son las que hemos venido trabajando a lo largo de la, de la materia: Diverse, ggplot2, ggx, clear, eh, incluimos cluster, Facto Extra y Gitali. Bueno, ya entrando en materia en el tema de Camedoid, en la parte teórica, vamos a tratar de hacer esto un poco amable porque eh, creemos ya que con la parte de la práctica se va a entender más. Camedoids, igual que el Camins, es un método de agrupamiento, de clusterización, básicamente. Se dice que es más robusto, ¿por qué? Porque Camins trabaja sobre los errores al cuadrado, veníamos hablando en las últimas clases, y Camedoid ya trabaja sobre valores absolutos. El método, digamos, que es similar en el sentido que cuando se inicia con un valor al azar, ¿sí? Em, la diferencia nuevamente es el cálculo del error entre Camins y K-Medoid. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente se hace una elección al azar de un punto. Después cada uno de esos, ese punto toma nombre de centroide, otros le dicen medoides de racimo, pero en realidad el nombre más conocido es el medoid. Así fue como podemos conseguirlo más en la información consultada. Básicamente se escoge un medoid que para el caso llamaremos K, ¿sí? Posterior a eso, se hacen las medidas del medoid a los siguientes puntos
Y cuando se encuentra la menor suma de diferencias entre las distancias, se define que ese es el medoy de ese clúster. Se trabaja básicamente con el concepto del método PAM, que pues como lo dice su nombre, es una sigla en inglés del Partitioning and Medoy, em, que nos trae nuevamente al tema de clusterización y está dividido. El algoritmo PAN pues se realiza básicamente en dos fases, la fase de construcción y en la fase de intercambio. Como les comentaba, pues se selecciona el objeto al azar, se calcula la matriz de disimilitud y se asigna a cada objeto su medoy más cercano. Para poder encontrar los conglomerados, eh, lo que se revisa es el K que nos dé el menor coeficiente de disimilitud, como ya les había comentado, y si es así, pues ese se determina como el medoy del grupo. Em, si al menos un medoy ha cambiado, se tiene que volver a iniciar el proceso desde la fase 3, que ya estaría en la fase de construcción. Eh, Como se mencionó, lo pusimos en azulito, pues para tener muy en cuenta que eso trabaja bajo una matriz de disimilitud y que se tiene que calcular esa matriz. Debemos tener en cuenta que en la práctica se puede usar la distancia euclidiana o la distancia de Manhattan para hacer esto. Pero la de Manhattan nos puede entregar unos datos más sólidos al respecto. Nilsson, continúa, por favor. Norma, con la explicación de Norma, vamos a mostrar aquí un gráfico que nos representa cómo funcionaría el algoritmo PAN antes de arrancar con la implementación en el script de R. Bueno, continuemos con el script en R. Para eso vamos a pasarnos directamente al editor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la base de datos. Estuvimos trabajando con diferentes bases de datos. Finalmente decidimos trabajar con una base de datos más acorde a la profesión que tenemos nosotros con Norma. Y encontramos una página web de unos datos de... Bueno, antes de continuar, voy a mostrar la fuente de la base de datos. Vamos a abrirlo por acá. Y esta página nos ofrece diferentes tipos de base de datos. Nosotros tomamos la de producción de petróleo y gas por pozos. Vamos a abrir la base de datos. Es una base de datos realmente amplia, grande, muy grande. De hecho, tratamos de correr la completa base de datos en R y no fue posible. Son alrededor de 28.000 columnas, perdón, filas. Entonces, realmente la herramienta le costó mucho trabajo correrla. Por aquí vamos a mostrar, bueno, digamos que por el tamaño de la base de datos, entonces tuvimos que coger solamente algunos clústeres, algunos pozos de los clústeres, y cogimos los que tuvieran datos más representativos. Adicionalmente, esta base de datos nos indica producción, nos indica también pozos de inyección y otros datos que no tomamos. Entonces, para el caso permítame cerrar aquí, para el caso del
ejemplo y mostrarles a ustedes acá en la aplicación, pues nosotros dejamos la base de datos de esta forma. Permítame. Esto no es. Esto no es, entonces vamos a cargarla acá y la vamos a ver desde aquí. Bueno, entonces aquí podemos ver la base de datos. Aquí vamos a ver la producción de crudo, la producción de gas, el BSW es el agua y la profundidad del yacimiento. Y acá en R vamos a pasar, vamos a sumar y para ver cuántas observaciones tenemos. Vamos a correrlas acá. Vamos a quitar esta parte que ya la vimos y nos está quitando un poco de... Bueno. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Tratamos de hacer un análisis estadístico básico para ver cuáles eran los máximos, los medios, la mediana. Y adicionalmente también hicimos un gráfico para ver si existía alguna correlación o alguna distribución conocida. Vamos a correr acá las librerías, de pronto me falta correr alguna. Entonces corramos nuevamente acá para solucionar el problema y ya podemos ver aquí que existe una correlación, digamos, hubo alguna correlación entre estos datos, entre estos datos. Sin embargo, las distribuciones no tenemos una distribución conocida. Y los datos, algunos datos son dispersos y otros datos están menos dispersos. Bueno, entonces, para cargar la base de datos, estamos utilizando por acá esta función. Entonces tenemos la base de datos acá. Aquí le vamos a importar el archivo. Entonces, como necesitamos separar por comas, entonces hacemos esta parte y cogemos el pedacito de código, ¿sí? Por ahí importamos la base de datos y lo pegamos en R. Como yo ya lo tengo acá en el código, pues ya vamos a seguir como tenemos. Vamos a quitar esta parte que no es importante para el caso actual. Vamos a correr para que no mostrarlo. Y en el siguiente paso es el cálculo de los K. Entonces, para el cálculo de los K utilizamos las ayudas de R. Venimos por acá, interrogación. Lo corremos acá. Y pues para facilitar el trabajo, lo que hicimos fue correr un ejemplo. Perdón, vamos a correr el ejemplo. Entonces nos ayuda bastante por el cálculo. Y pues realmente fue copiar este pedazo de código, pegarlo acá en el código, no lo voy a copiar porque ya lo tenemos, y ejecutamos y efectivamente nos hace el cálculo. Para este caso nos indica que son 3 clústeres, aunque hicimos modificaciones de los datos para ver cómo se comportaba y pues nos daba diferente. Finalmente dejamos la base de datos tal cual como les indiqué al inicio. Entonces la otra parte que vamos a ver acá
ya es el cálculo de los medoids. Entonces, este código, pues igual también este pedacito de código, también lo cogimos de los ejemplos. Aquí ya me muestra la matriz. Es una matriz de filas. Las matrices de filas son los medoids y las columnas son las variables, las que podemos ver acá. Bueno, aquí pusimos partecita, estas dos partes de código para que nos ayude en la visualización. Finalmente también aquí en esta parte nos hicimos también uso de la ayuda, corremos un ejemplo y nos generó esta parte de código. Lo que hicimos fue nosotros aquí reemplazar los datos, lo corrimos y pues nos dio, como nos había dado 3, K nos había dado igual a 3 acá en esta parte, entonces modificamos igual con K igual a 3, nos dio de esta forma 3 clústeres. Igual quisimos hacer la prueba como se vería con 4 clústeres y vamos a correrla para que hagamos la comparación con 4 clústeres. Es parecida, pero ya veríamos datos mucho más dispersos en la gráfica. Entonces, digamos que el otro K no sería de mucha ayuda en el caso de este análisis. Entonces aquí podemos ver un clúster, 2, 3 y 4. Vamos a devolvernos y dejarlo en 3 para continuar. Y finalmente pasamos pasamos al cálculo. Pasamos ahora aquí a la comparación con K-medias. Vamos a correr acá nuevamente para que nos quede el gráfico como queríamos ahora sí con los 3 clústeres. Y ya continuamos con el análisis que ya habíamos visto en clase de K-medias. Entonces, igual hicimos también el análisis acá para ver el número de K. Lo hemos corrido unas 3 veces y cada que lo corremos nos da un poco diferente. Vamos a correr esta vez a ver cómo nos da el gráfico. Cada que lo corremos nos da diferente. Igual nosotros consideramos aquí utilizar 3 clústeres para el análisis. Continuamos acá. Pues nos damos cuenta que es un poco más complejo en la parte computacional y de implementación. Porque si veíamos con Kamedoid, pues era ayudarnos con los ejemplos. Acá ya fue un poquito más complejo porque el código es un poco más dispendioso y llegar al mismo resultado pues es un poco más dispendioso. Entonces si vemos las gráficas pues son similares, haciendo el análisis con 3 clústeres sería como una buena aproximación, nos da muy parecido. Viendo y comparando entre los dos métodos. Uno es que la escritura del script como tal para cada uno de los métodos es diferente. Em, eh, Como decía Nilsson ahorita, realmente escribir el método PAM fue muchísimo más sencillo que escribir el de Camins. Ese, digamos, fue uno de los primeros temas que vimos en este sentido. El otro tema que estábamos viendo y que pues Nilsson nos dice ahorita es que cada vez que calculábamos el número estimado de clústeres con Camins, pues la gráfica siempre cambiaba. Entonces eso pues nos generaba que estuvimos cambiando varias veces, ahí como lo estamos viendo que está cambiando varias veces. Ahí en ese caso nosotros poníamos tres clústeres, pero también hubo ocasiones en las que tuvimos que poner
4 clústeres, porque, bueno, finalmente dijimos unifiquemos como el concepto de número de clústeres de cameloids y apliquémoslo a Camins. Entonces, digamos, eso es una desventaja porque al no ser esto como un ensayo controlado, pues básicamente queda como muy al ojo pues de la persona que está haciendo el, el análisis. Y pues cuando tenemos datos así que implican eh, que esa data implica que vamos a tomar como muchas decisiones que implican grandes cantidades de dinero en aplicación o de vidas cuando lo hacemos en temas de salud, pues también es un poco complicado. Em, el otro tema que queríamos también resaltar es que no me dejas ver la de Camins, eso. Te subiste a Camel, bueno, dejémosla aquí en Cameloid. Sí, sí, Cameloid, nombrecito se me ha complicado bastante. Creo que se han dado cuenta. Como ustedes pueden observar, nosotros aquí tenemos tres clústeres bien definidos, pero lo que más nos llama la atención es que el clúster verde, el número 2, está extendido a lo largo de toda la DIM1, ¿sí? Y de la parte media superior de la DM2 y bajando ahora sí al gráfico de Camille, Nilsson abajo, porfa, bajando al gráfico de Camille, podemos observar nuevamente que ellos que están haciendo nos están agrupando de una manera, digo, similar entre comillas, pero sí estamos viendo que nos ha creado un clúster en la parte superior izquierda de la gráfica, ¿sí? Nos crean clúster, incluso si ponemos 4 clústeres, nos sigue dejando ese clúster allá atrás, en la parte de arriba, eh, está tomando prácticamente un tercio del tamaño que estaba tomando el verde de cada Medoix, ¿sí? Entonces, digamos, es específicamente para el tipo de datos que estamos usando. Aquí nos estaría diciendo que hay un grupo de pozos como muy específico que, que, mm, que tiene unas correlaciones más marcadas y por eso están todos allá arriba. Y pues este tema podría ser bastante engañoso para nosotros, pero bastante al momento de tomar las decisiones de movernos a hacer una campaña de perforación en una área y se implicaría un alto costo de dinero para cualquier compañía que lo hiciera. Entonces, pues aparte de hacer esta clusterización, nos hubiera gustado que hubiéramos podido eh, adicionar las otras variables que teníamos en la base de datos, pero pues se nos complicó porque se nos paraba mucho la máquina, incluso cambiamos un par de veces la base de datos y retornábamos a esta porque nos sentíamos que entendíamos mejor la data. Eh, en conclusión, pues nosotros sí pensamos que cada Medoix es más robusto, de pronto nos va a hacer incurrir en menos errores, pero obviamente pues sería algo complementario a otro tipo de análisis asociados a este tipo de datos que estamos presentando en este notebook. Nilsson, no sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que por ahí está bien Norma. Eh, pues nosotros adicionamos acá la bibliografía de donde tomamos información y adicionalmente pusimos las fuentes de las bases de datos. Entonces, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Esperamos sus preguntas y esperamos de verdad que habernos hecho entender. Ha sido un poco complicado hacernos